y no confiar en mi propio entendimiento. Bueno, pues vamos a Éxodo 16, por favor. Vamos a hablar acerca del maná. Entonces vamos a ver en este tiempo. ¿Y saben lo que significa la palabra maná? Le pusieron maná porque decían, ¿qué es esta cosa? Y maná es cosa. Pues está bien, que le digan como quieran, pero de todos modos eso es lo que Dios les mandó. Un pan que no conocían. Y ahora es un símbolo, una representación. ¿A quién representa el maná? A Jesucristo, ¿no? Porque Él es la palabra, Él es el pan de vida. Por eso cuando Jesús estaba una vez con sus discípulos, le preguntaron, no, es que nosotros comimos, bueno, nuestros padres comieron pan en el desierto. Le digo, no, yo soy el verdadero pan que vino del cielo. Bueno, pues vamos a leer qué es lo que pasó aquí con Éxodo 16. Bueno, la triste historia es que el pueblo de Israel no es la primera vez que murmuran contra Dios y contra Moisés, porque siempre uno que murmura contra lo que Dios puso, pues no es contra Él. Si les contara yo, porque hay cantidad de cosas, pero también ahí en el capítulo 16 también, no les voy a decir el libro, pero lo pueden ver Samuel, no sé si es primero o segunda, cuando estaba llorando a Saúl porque lo había ungido como rey y ahora Dios lo había desechado. Si se acuerdan de esa historia, ya en el capítulo 16 le dice Dios a Samuel, deja de llorar. ¿Hasta cuándo vas a estar triste por eso? Mira, yo agarra tu cuerno de aceite, yo te voy a decir, te voy a mandar allá y no, pues si se entera Saúl me va a matar. Pues ya ves cómo está medio alineadito contigo, ¿no? O sea, quiere todo lo que tú quieres, entonces pues nada que ver. Por eso lo desecharon, porque hacía bueno, no era ni santa voluntad, sino lo que él quería. Y no consideraba ya a Dios y cada vez menos y menos hasta que ya no fue posible que él identificara la voz de Dios. Bueno, entonces, esta congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y no es la primera vez. Ahora, ¿para qué Dios le dio el maná al pueblo de Israel en el desierto? ¿Para llenarlos del estómago? ¿Porque se quejaron? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver la queja del pueblo, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Bueno, matar de hambre a toda esta multitud, pero es lo mismo. Qué palabras tan terribles, ¿no? Dios está haciendo una obra y ellos no quieren obedecer o no quieren hacer lo que Dios, o sea, no les gusta la guianza de Dios. Por ahí decían que cualquier semejanza es pura coincidencia. No, no es cierto. Pero el rollo es que ellos sí, no quisieran, no estaban conformes, no querían nada y lo único que querían es lo que ellos querían. Y entonces Dios les responde, bueno, le responde a Moisés porque ellos ni siquiera podían escuchar la voz de Dios. Le dice, yo les voy a hacer llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. La razón del maná tiene una razón diferente en la tierra que en el cielo. ¿Cuál creen que importe más? ¿La de la tierra o la del cielo? Si se une el cielo con la tierra, entonces es igual de importante. Pero en este caso, ellos pidieron que tenían hambre. Y lo único que querían era comer, no querían otra cosa. Pero Dios le dijo, bueno, yo te voy a dar este maná, pero este maná no va a ser para llenarte el estómago. Este maná va a ser para ver si andas en mi ley o no. ¿Qué les está realmente diciendo Dios aquí? Pues tenían que leer el Salmo 19. Y va a estar como a la mitad del versículo, como ahorita les digo. ¿Qué versículo es? Digo, la mitad del capítulo, que es el versículo 7. La ley del Señor es
Ahora sí me pueden contestar. Qué bonito es cuando leemos la Biblia, ¿no? Porque es exacta. Entonces, si Dios le está diciendo, yo les voy a dar el maná a este pueblo mío, y va a ser para probar si andan en mi ley o no, ¿qué les está diciendo? La ley del Señor es. Entonces, si andan en el camino de la perfección o no. ¿Y ustedes creen que Dios no sabe? Pues es bien obvio, ¿no? Pero les está enseñando de 1000 formas. A ver, miren, les voy a decir, vámonos a Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí se acabó el 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante de este versículo? Lo más importante es que yo tenga oídos para oír su voz. Porque que Dios hable, Él siempre habla. Pero que yo oiga, esa es otra cosa. Lo que más importa en este versículo es que yo tenga oídos para oír. Y entonces sí, si yo oigo la voz, ¿para qué la voy a oír? Jonás 1:1 en adelante dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Para qué? Porque Jonás es un profeta de Dios, él tenía los sentidos ejercidos, o sea, podía discernir la voz de Dios, pero cuando llega la voz de Dios no le gustó. Y como no le gustó, entonces hace todo lo contrario a lo que Dios mandó. ¿Para eso quieres escuchar la voz de Dios? Pues no, ¿verdad? Sería un desperdicio enorme. Y es por eso que el versículo 1:1 de Hebreos que leímos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo más importante no es que Dios hable. Bueno, se los digo otra vez, vámonos a Génesis 3. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Para qué quiere oír la voz de Dios? ¿Para esconderse? Pues les digo las reacciones que están escritas, ¿eh? ¿Para qué les mandó el maná al pueblo de Israel? ¿Para saciarle su pancita? No. ¿Probarlos en qué? Si estaban en la ley, pero ya les leí el Salmo 19, para ver si andaban en el camino de la perfección. Por eso es que Dios demanda, sean perfectos. Bueno, Jesús nos dijo, sé perfecto como mi Padre en los cielos es perfecto. A mí me encanta ver las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces no vinieron con Jesús para tentarle? O para ponerle un 4, o para decirle saber qué dice, ¿no? Y lo que salió de su boca fue una enseñanza tremenda. Qué bueno que hicieron esas cosas porque a mí me enseña y me ayuda un montón y me hace conocer más a Dios. Pero la intención nunca movió a Jesucristo a lo que salió de su boca, siempre estuvo alineado a lo que Dios, a la voz de Dios. Bueno, vamos a rezarnos al maná, si no nos vamos a ir a otro lado. Éxodo 16. Entonces, para saber si van a estar en el camino de la perfección o no. ¿Cuál es la intención del maná? Eso, porque estaban en el camino que no es de la perfección, ¿verdad? Están quejándose, están diciéndole a Dios que mejor se hubieran quedado en Egipto. ¿Se imaginan? ¿Cómo salieron de Egipto al pueblo de Israel? Pues hasta la Biblia lo dice, ¿no? Con mano fuerte, un montón de señales de Dios contra los egipcios hasta que los destruyó y devastó completamente la nación de Egipto. Pero ellos querían regresar a Egipto.
ahí sentados a las ollas de carne. ¿Cómo creen? Debían de tener la actitud de María, no, sentado a los pies de Cristo. Pero no, ellos querían sentarse a las ollas de carne. Cualquier semejanza. No es cierto, vamos a seguir. Bueno, entonces el maná, para saber, el versículo 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Esto, hay muchos que yo he escuchado, bueno, hay algunos que he escuchado, donde dicen que es porque el día de reposo, tenemos que guardar el sábado y todo este rollo. Yo creo que hay algo más que eso. Y ahorita vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel, en la tarde van a saber que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Y a la mañana van a ver la gloria de Dios. O sea que el maná, ya tenemos dos razones por la cual Dios envió el maná para su pueblo. Uno, para que anden en el camino de la perfección, y dos, para que vean la gloria de Dios. Ya la tercera de rebote, pues para que también les sacie la pancita. Porque si hay algo que nos mueve es el hambre, ¿o no? Entonces, a la mañana van a ver la gloria de Dios, porque Él ha oído sus murmuraciones. Porque nosotros que somos para que murmuren contra nosotros, han murmurado contra Dios. También murmuraron, es más, por eso les digo, cuando ellos murmuraron, no murmuraron contra Dios, pero murmuraron contra Moisés. Y como Dios puso a Moisés, entonces no es contra Moisés, es contra Dios. Y eso es grave, porque uno no está aquí por su alegre libertad, sino porque estamos cumpliendo con un propósito eterno. Y si tenemos ese temor de Dios, pues Dios da la cara por uno. Pero si tú te metes a donde no, pues entonces sí. Pero Dios siempre ve lo más adentro y Él sabe todas las cosas. Entonces, yo he visto cómo algunos, híjole, cómo les da oportunidad. Pero Dios, fácil, yo le conté o me acuerdo de unas 6, 7 veces que Dios hizo una obra tremenda en su vida, le quitó cantidad de problemas y otra vez se fue. Y le perdíamos la pista y de repente a los años venía y otra vez y luego venía cada... Digo, ¿y ahora? No, pues es que acá y ahora sí, ya saben todo el rollo. Y oraban otra vez, y bueno, Dios lo restauraba, pero eran cosas impresionantes, no crean que eran problemitas así que me sacó la lengua y ya estoy llorando, no hombre. Eran problemas de veras impresionantemente enredados y Dios los sacaba de todo, del lodo de la desesperación los sacaba. Pero cada vez tenía el efecto. Y era muy visible, que digo, bueno, si otra vez te vas, no sé si tengo que ir a resucitarte al panteón, porque ya no te queda mucho, ya no tienes nada. Pero algunos es así, hay otros que a la primera se van y ya no regresan. Dios solamente sabe acá adentro qué hay. Yo no puedo ver, yo no puedo decidir. Él sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces dijo Moisés en el versículo 8, Dios les dará por la tarde, ¿qué les va a dar? ¿Por qué no les da carne en la mañana? Es muy interesante, pero no les voy a decir. Pero ahí si ustedes ven y leen la Biblia, se van. Es más, ahora por pura costumbre, si usted va a Israel, bueno, ahorita a algunos les da miedo porque está la guerra, pero ya nosotros acabamos de regresar de allá. Y cuando vaya ahí en un tour, cuando Dios le dé la oportunidad, lo que sea, se va a dar cuenta que en el desayuno hay pescado, hay verduras, hay huevo, hay quesos, leche, pero en la tarde es donde hay la carne. En la mañana no dan carne. Así como dice que en la tarde van a tener carne. ¿Y en la mañana qué? Maná. Hay una razón, bueno, Dios nunca trabaja sin propósito, Dios siempre tiene cosas, pero eso es interesante, cuando vamos leyendo la Biblia y de repente brinca algo y dice, oye, qué barbaridad, ¿cómo va a estar esto así? Porque la palabra de Dios es así, es eterna, viene de arriba, no es de aquí, de ningún hombre.
Somos puros instrumentos que Dios usa y es una bendición. Bueno, entonces en la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta que se sacian. Porque Dios ha oído sus murmuraciones que han murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Volvió a decir lo mismo. Para que murmuren contra nosotros si esto ha sido contra Dios. Bueno, entonces Moisés y Aarón, Dios les dijo, di a toda la congregación, a los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, porque Dios, eso le dijo Moisés y Aarón a la congregación. Y hablando Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y aquí que la gloria de Dios había aparecido, ¿en dónde? En la nube. La nube también es importante. Hay una nube y esa nube, pues es nube. Si ustedes ven allá en Hebreos van a ver que es una nube de testigos. Y no es lo mismo que uno lo haga solo a que tenga testigos, ¿verdad? Pues esta nube de testigos nos dicen, pues despójate del pecado y de todo lo que te estorba. Porque tenemos esta nube de testigos. Y ellos van a ser testigos. Así es de que nosotros no vamos a poder decir ni una cosa ni otra porque están ahí para darse cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, versículo 12, porque en el 11 nada más dice que Dios habló a Moisés y le dijo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde van a comer carne y por la mañana se van a saciar de pan y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué a poco no lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? Y entonces, ¿por qué otra vez? Porque Dios habla de muchas veces y de muchas maneras, esperando que abramos los oídos para que lo más importante de ese versículo se dé efecto. Escuche la voz de Dios. Y la escuche para obedecer, no para rebelarme. Bueno, venida la tarde, versículo 13, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió el rocío alrededor del campamento y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Dios les da para comer. Eso es lo que Dios ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de sus personas, tomarán cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Como mexicanos, ¿cuánto recogeríamos? ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque ahora que hay, ¿verdad? Ahora que hay, pues, ¿cómo come usted en un buffet? Más o menos. Y cuando es la carta y luego tiene precios elevados, pues coman, ¿cuánto come? Pues no, me trae un vaso de agua doble, por favor. Cóctel Monterrey le dicen, pero es otra cosa. Bueno. Versículo 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Qué interesante es esto. ¿Por qué creen que recogieron cada uno? ¿Cómo recogería este? Por eso le dije, pues nosotros, a ver, tráete 2 cubetas porque ni modo que falte. Pero esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios no sobra ni falta. Dios no desperdicia. ¿Cómo se tenían que comer el cordero de la Pascua? Entero. Y si no le alcanzaba a la familia, pues invité a los vecinos.
Y si le sobraba o si faltaba, pues entonces se tenían que hacer, porque tenía que, y todo lo que sobrara, porque ahí sí sobraba, porque la carne a veces no se mide como el maná, se tenía que quemar afuera del campamento. Bueno, esa es la bendición de Dios. Mire, yo creo que aquí han tenido testimonios, porque seguro los han tenido. A veces hay bien poquito de comer. Y tenemos una congregación bastante grande y lo vemos así, y luego vemos la gente, y vemos otra vez, y vemos. ¿Y qué creen que pasa? De alguna manera Dios lo hace que. ¿Y cuánto sobra? Yo les voy a dar un testimonio de la primera vez que yo vi esto. Ya tiene muchos años. Había 3 jóvenes, en ese tiempo, le estoy hablando de la prehistoria, venían de Estados Unidos de un instituto bíblico acá y se estaban quedando en una casa y pues obviamente les llegaba por correo, por no sé, cada mes les daban su mesada, ¿no? Y ya llegaba al final del mes y ya se habían acabado todo y no tenían más que un frasco que habían guardado ahí, el espagueti que habían hecho, y no había sobrado más. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos un jarro de espagueti y tenemos una semana para que venga a llegar la otra provisión. Y viendo el jarra, pues viendo los días, pues digo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto. Agarraron la mitad, calentaron la mitad, comieron ese día y a la otra mitad las dejaron para otro día. Y a la otra vez, al otro día, agarraron la mitad, volvieron a comer y ya dejaron, pues ya no nos queda un cuarto, ¿no? Pero resulta que cuando agarran la mitad, después de la mitad, ya no se baja. Vuelve a quedar al otro día la mitad. Y al otro día vuelve a quedar la mitad. Y al otro día vuelve a quedar la mitad. Bueno, llegaron al 7º día y todavía tenían la mitad del jarro. ¿Saben lo que hicieron con el espagueti? Se lo dieron al hombre de la basura porque dijeron, no podemos tirarlo. A ver si lo quiere, porque ya no, ya llegó el dinero y entonces ya no queremos comer espagueti. Pero les alcanzó, se multiplicó y no tuvieron falta. ¿Que era lo mismo? Pues sí, como el maná, ¿no? Ya no hacían cómo saberlo, o sea, maná de hamburguesa, maná de taco, maná de enchilada, maná pues sobre todo era maná, ¿no? Pero es la primera vez que yo vi así, me tocó ver de cerca, cómo Dios de veras multiplica. Y yo dije, no, pues sí, si Dios está en el asunto de la comida, yo sí estoy con Él. No, no es cierto. Eso pensé cuando era muy chiquito, o sea, así pensé, pero sí vi cómo no se bajaba el espagueti. Y agarraban la mitad. Pero después de la mitad, no se bajó el bote. O sea, agarraban la mitad, lo calentaban y al otro día estaba la mitad. Cuando se iban a dormir, ya como que volvía a llenarse. Y al otro día igual, y al otro día igual, y al otro día. Digo, no juegue. A mí me llamó mucho la atención. Y ya después dijo, oiga, le queremos, no se ofenda, le queremos regalar esto. No sé si siga comiendo espagueti el hombre, pero el rollo es que nunca le vimos o nunca le vi el fin a ese bote de espagueti. Y me llamó la atención primero cómo lo guardaron, porque era un bote como de Nescafé grande y estaba lleno de espagueti y nada más lo vi hasta la mitad todos los días de la semana. Impresionante. Bueno, vamos a seguir. Versículo 19, esta es la razón por la cual Dios dijo, van a recoger los 6 días y el 7º no. Moisés les dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Se acuerdan que no les faltó al que había recogido menos? ¿Y no les sobró al que había recogido más? Se tenía que terminar en el día. Y yo sé que a veces hemos hecho esto, ¿verdad? La famosa bolsita para el perro. ¿Se ha ido al restaurante?
Y a veces cuando no tenemos mañana, ¿qué? La mitad, porque mañana esto se lo llevo a mi perro. Ya me llené. ¿Y cuál? Lo quieres para mañana, porque mañana no tienes que comer, entonces mejor te lo llevas para allá. ¿Qué tal si mañana no hay maná? ¿Qué hago? No, pues mejor me quedo mi reserva, ¿verdad? Pero en la instrucción que fue, se lo acaban todo. No dejen nada al otro día. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No todos, pero algunos y bastantes, porque Moisés se enojó. Vamos a seguir el 20. Mas ellos no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron? ¿Por qué creen que no hayan obedecido? No son testimonios, ¿eh? O sea, nada más, ¿por qué creen que ellos no obedecieron? Porque luego sacan todo, no, pues y no saben que están hablando de... Yo también tengo un amigo que no le gusta obedecer. Dios dice algo y él hace lo que se le da la gana. Y al rato está llorando, pero... Ese es el pueblo, ¿no? No obedecieron, no obedecieron, no obedecieron. Era una constante. Para ver si andan en mi ley o no. La ley del Señor es perfecta, para ver si andan en mi camino de perfección o no. ¿Te puedes equivocar? Sí. Pero luego te levantas y regresas. Pero si te gusta estar en el lodo, pues entonces ya es otra cosa. Dios no anda ahí. De ahí te saca. Pero Él no está ahí. Ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué hizo? Crió gusanos. ¿A quién le gustan los gusanos? A mí ni los de maguey un día me dan, no, gracias, yo paso. Pero esos gusanos tenían una característica bien bonita, apestaban. Gusanos apestosos. Ahora, ¿de dónde salieron estos gusanos apestosos? ¿Será que salió del maná? Si el maná viene del cielo, ¿cómo va a ser que el maná del cielo críe? Porque dice que crió, ¿no? Entonces no vino del maná. Esa palabra criar es bien interesante también. Por eso le digo, tienen que leer la Biblia, pero despacito. Porque si se la lee rápido, se va a perder de muchas de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Crió. ¿Qué es criar? ¿Algunos de ustedes fueron criados? Yo creo que algunos hay aquí malcriados, ¿verdad? No os hagáis, dice la Escritura. Pero criar es porque los nutren, los enseñan, los hacen desarrollar, los hacen crecer, ¿verdad? Y entonces tienes unos gusanos criados, bien criados, pero son apestosos. Y el aroma que despedían le llegó a Moisés y se enojó. Ahora yo te voy a decir qué triste es esto y qué duro. ¿Cuántos días estuvieron comiendo maná? 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Ya estoy hastiado de este pan tan liviano. Eso es lo que dijeron. Porque siempre estaban en contra. Si estuvieran a favor de lo que Dios estaba haciendo, hubiera sido una... Por eso Dios agarró un pedacito de maná, lo guardó en una urna y lo pusieron en el arca. ¿Les gustaría ver cómo era el maná? ¿Les gustaría probarlo? Algunos dijeron, a ver cómo es el maná, y lo abrieron y se les fue como en feria. Porque Dios no los invitó a la mesa, ellos se metieron ahí. Miren, vamos a Juan 10:10 porque los estoy viendo sospechosos. Como diciendo, este me está cotorreando. No, aquí está en la Escritura. Juan 10, pero no el versículo 10, sino el 1.
Juan 10:1, no Juan 10:10, Juan 10:1. Dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué es? No quiero preguntar cuántos ladrones y salteadores hay aquí. ¿Verdad que no? No, aquí no. Los que no vinieron, yo tengo un amigo que ese sí le gusta hacerlo, pero no entra por la puerta. Bueno, mejor regresamos a Éxodo 16, si no, nos vamos a ir aquí muy mal. Entonces, estos gusanos apestosos que se criaron por la desobediencia, de veras, yo quiero decirte, Dios nos ve como árboles. Y los árboles, ¿ha visto que hay unas maderas que desprenden un aroma? Pero hay otras árboles que desprenden también otro aroma. Y un aroma es bonito y otro aroma te haces a un lado. Por eso es que decía, unos olor de vida para vida. Y hay otros que ni te les acerques porque están apestositos. Lo más que yo les puedo decir, porque tengo 11 nietos, bueno, ya vamos para el 11, muy cercano ya estamos, pero ¿qué pasa cuando uno de estos chiquitos se descompone? Bueno, así les decimos, ¿verdad? No está descompuesto, pero sí ya se descompuso porque suelta un aroma. Digo, ¿qué comiste, mijo? No hagas esas cosas. ¿Y cómo es vaciado? Porque luego los hermanos, ya avisan, ¿por qué? Porque les llega, pues, y todos perciben. Y el que esté cerca lo percibe. Y después cuando van ahí los papás con su traje de radioactivo para sacarlo, aún así se filtra y dicen, ¡ay! ¿No? Aroma que avisa algo, ¿no? Necesito un cambio de pañal. ¿Y qué pasa si no le hacen caso? Pobrecito del chiquito, se roza, ¿no? No, pues eso es un crimen para el pobre chiquito. Él está en su función normal, todavía tiene que desarrollar y crecer, pero los papás sí están ahí al tanto. Bueno, entonces hay un aroma de vida, hay un aroma de muerte. ¿Ha pasado por la carretera junto a un animal muerto? ¿Sabe que hay algo muerto ahí? O en la cocina cuando se muere una rata, ¿cómo le va? Aquí hay algo que no está bien, porque siempre el aroma de muerte va a avisar. Hay un problema. Pero fíjese que una vez fui a Tlapacholoya, no sé si sepan dónde está eso. Bueno, ahí tenemos un lugar en Tlapacholoya y fuimos. Está por la Sierra de Puebla. Entonces ya llegamos, está complicado llegar allá, nada más hay una callecita pavimentada, lo demás es monte. Y si eso es despeñadero, no sé cómo ya se acostumbraron ahí, pero bueno, el chiste es que fuimos allá. Y de regreso estaba estrenando un GPS del coche y resulta que no funcionó bien. Y me guió de regreso porque está complicado. Si no conoces, pues está complicado la ida y el regreso. Y hay un lugar donde me perdí, o me perdió la cosa esa, por hacerle caso al GPS y no saber, pues entonces me fui. Y me llevó a una carretera que estaba increíblemente bonita, porque tenía árboles de pino y yo tuve que apagar el aire acondicionado, abrir las ventanas, porque jamás, tenía mucho tiempo de que no olía un bosque de pino. De veras era algo. Ahora sí, respiren todos así, jálenle, porque esto hace mucho que ya no se da. Bueno, pues en la Ciudad de México, imagínense allá puro, a veces cuando salimos tenemos que estar atrás de un escape de un coche porque necesitamos otra vez regresar a
a nuestra tierra, ¿no? Pero como que ya este es aire muy limpio, ¿no? Ya respiro, pero allá pues estamos así como que en la nube. Bueno, entonces me metió por ahí, yo disfruté esa carretera como una tienda, pero luego se acaba. Empezó de terracería, y yo dije, pues a ver a dónde me sacan. Pero regresaron media hora, ya no, vamos a ver a dónde llegamos. Se acaba la de terracería y empieza como un río seco. Y entonces ahí tenía una incógnita, ¿seguimos o nos regresamos? ¿Qué hubiera hecho usted? Porque el GPS seguía diciendo para allá. Pues yo seguí y cada vez se puso la cosa peor. Y ya estábamos en medio. Si no me regresé cuando había carretera, pues menos cuando ya estoy en medio del río seco con todas las... Y a ver cómo pasas. Y luego cerrado con árboles ahí, ramas para que no pasaran. O sea, llegamos a un punto así. Gracias a Dios, pues ni modo lo jalé y hasta oí como las ramas arañaron todo el coche de los dos lados. Pero pasamos. Y ya llegamos a un lugar donde había una cerca de alambre. Y yo dije, no, pues ya nos encerraron aquí. ¿Y ahora cómo le hacemos para pasar de esas de alambre de púas? Y hasta que me di cuenta que había una donde se las quitaba y podías abrirla. Y ya salí, pero todavía no era camino, ya salía a un campo de siembra o no sé qué era. Y ya salí y entonces ya volví a dejar la reja y luego salí a una cosa donde no había carretera porque era puro monte, me tuve que bajar y luego de ahí quería agarrar la carretera que se veía, pero era muy empinado y ya no quise meterme más. Y ya tuve que irme a ver hasta dónde y agarré ya la carretera que es de alterna, que no es de cuota pues, y esa ya después agarré la cuota, ya salí. ¡Qué experiencia! Pero lo que quiero decirles de eso, el aroma del bosque de pino, inolvidable. No sabe qué, de veras, qué bendición. Por eso le hice caso al GPS, me seguí porque esa experiencia que me dio impresionante. Pero ese aroma bueno, agradable, de vida, qué bien se disfruta. Relaja, ¿no? Hasta hay aromaterapia, ¿no? Que le ponen acá y, bueno, pues algo ha de ser, pero sí, porque son sentidos. Y los sentidos tienen mucho que ver con el alma. Bueno, olor de muerte. Crió gusanos apestosos. Ahora, ¿qué lo crió? Ya sabemos que la desobediencia, la de rebeldía y todo eso, pero ¿en dónde se hizo esto? En el maná. ¿Qué era lo que estabas comiendo? ¿Te supo feo? Nada más no sabías qué era, pero te lo comiste. Bien. Pero ahora que crió gusanos apestosos, ¿cuándo te vas a quitar eso? Que lo oliste, que lo viste, porque ahí estaban los gusanos moviéndose. Y mañana tienes que comer eso, pero ya sin gusanos. ¿Sabes el shock que te da volver a comer lo mismo que un día anterior por tu desobediencia? Ya tienes una experiencia sensorial terrible. ¿Sabe cuánto tardaron? Yo creo que unos días. Al otro día, pues ahí está el maná. No, yo voy a ayunar. ¿Cuánto cree que le tardó a las que tuvieron esta experiencia mala quitarse esa imagen del maná para volverlo a comer? Porque fíjense que entre más sentidos participen, peor se queda la memoria, pues. Yo les puedo contar algo feo, donde tuve un olor de muerte terrible. Una vez cuando estaba chavo, acompañé a mis primos que eran más grandes y eran voluntarios de la Cruz Roja en un pueblito. Me llevaron porque ahí estaban ahí bien metidos y les encantaba estar ahí en ese rollo. Sobre todo porque manejan muy rápido y la ambulancia, pues imagínense. Y la carretera de Puebla siempre había accidentes, se los traían para acá, bueno, era todo lo que
la emoción de ese momento para ellos. Pero una de esas me invitaron porque conocieron ahí al doctor de todos lados, entonces iban a hacer una autopsia de un hombre que encontraron que tenía como 13 días en el canal de Chalco por allá. Híjole. Y me dijo, ven, vamos. Pues vamos. Y entonces el doctor ya estaba mal de acá arriba, yo creo, porque lo que estaba diciendo se ponía a hablar con los muertos, bueno, hacía cosas. Y era bien grosero taparte el doctor. Bueno, me dijo, tienes que entrar con cubrebocas y tienes que ponerte un cigarro en el cubrebocas para que estés respirando el humo, porque... Y cuando vi a esa persona, bueno, ya ese cuerpo, ese cadáver, estaba inflado como vaca, o sea, el abdomen estaba así, gigantesco. Y cuando el doctor le pasa el cuchillo para abrir, sale un aroma que a pesar del cigarro y todo lo que tenía ahí, se me quedó aquí grabado el olor de muerte. Todavía ya lo recuerdo y por eso no lo quiero recordar, pero salió, entró y se quedó aquí, en medio. Aquí está el olor. El olor de muerte es terrible. Entonces, imagínense este maná que está hecho para andar en el camino de la perfección, para que sea como un olor fragante a Dios. Y ahora está criando gusanos y son gusanos bien apestosos. Y al otro día te lo tienes que comer. Bueno, claro, ya es un maná. Pero si han visto esas, creo que había una película ahí donde tenían comida china y de repente eran puros gusanos. Ay. Y luego ya se volvían a hacer chop suey, ¿no? Y cuando lo vio dijo, no, pues es chop suey, pero no va a ser gusano. Lo tiró. Porque la imagen, la experiencia es terrible. Ahora, ¿de dónde vino el maná? Vino de arriba. ¿Y por qué causa tanto problema algo que viene de arriba? Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? ¿De dónde vino el maná? Y ahora cría gusanos apestosos. Yo le quiero decir esto. Dios compara el maná con la escritura, ¿verdad? Nosotros podemos comer diariamente de este pan que viene del cielo. Y no nos va a hacer daño, nunca se enfermaron, ¿verdad? Nunca les dio nada. Bueno, si se comieron los degusanados, ahí sí. Pero yo creo que nadie se acercaría a eso, por las características. Pero el maná del cielo, cuando no se da como Dios lo manda, entonces crea una cosa terrible. ¿Sabe cómo lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A quién está describiendo? Pues van a decir a un narco, a alguien que de veras está... No, es un ministro de Dios, pero como el maná. Ese ministro de Dios se contaminó y ahora lo único que está produciendo es un aroma de muerte y está gusanado. ¿Saben que Dios usa los gusanos contra sus siervos? ¿Se acuerdan de Jonás que los llevé?
De repente Jonás está esperando que Dios destruya a Nínive porque eso es lo que quería. Y se acuerda que estaba ahí y el sol le estaba hiriendo porque estaba ya mal. Y de repente Dios le hizo una calabacera que le daba sombra y él estaba disfrutando de la vida por esa sombra que Dios le proveyó para ver la destrucción de Nínive. Pero al otro día, ¿qué hizo Dios? Le mandó un gusano. Y ese gusano en una noche se acabó la planta. E hizo que todo ese bienestar y satisfacción que tenía Jonás se volvió todavía en un enojo tal que dice, sí, estoy enojado hasta la muerte. Puro berrinche. Desde el punto de vista de Jonás, él quería destruir a Nínive. Si Dios quería hacerlo, él iba a aplaudir adelante. Pero como él sabía cómo es Dios, no quería que perdonaran a los ninivitas, porque no merecían perdón, según Jonás. Ahora, lo malo de nosotros es que nada más vemos un pedacito de tiempo. Si usted estira la historia, a pesar después del tiempo de Jonás, va a ver que Dios termina destruyendo a Nínive. Pero en el tiempo de Jonás, ¿cuántos se arrepintieron? Toda una ciudad. Y por eso Dios le dije que no iba a tener yo misericordia de los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Todos. Y Jonás, en contra de lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque a su razón era ilógico. Eso es lo que pasa el maná. Ahora imagínense, ok, primer día guardaste maná y al otro día ya tenemos un problema. Ya te regañan y todo, ya aprendiste, ok. Al otro día no quieres ni comer. Al otro día pues ya el hambre ya te empieza a agarrar, entonces dije, bueno, pues vamos a agua. Y te lo comes rápido así, ¿no? Como si fuera medicina. Pero luego llega el día sexto. ¿Qué pasa al sexto día? Vas a tener que agarrar maná doble y vas a tener que guardarlo. ¿Qué pasó la última vez que guardaste maná? Tuviste una experiencia terrible. Y ahora tienes que guardar maná. ¿Lo guardarías? Pues otra vez, ¿verdad? La desobediencia siempre te va a hacer dudar de lo que Dios manda. Siempre. Aunque sea algo bueno para ti, lo vas a tener en tela de juicio porque dicen, no, ¿cómo crees? Yo ya lo hice, ya lo intenté y no me funcionó. ¿Quién es el que marca las cosas? Pues Dios. ¿Quién es el que tiene que obedecer? Pues yo. Es bien fácil la Biblia, ¿no? ¿O es complicada? Pues no, pero nosotros la hacemos de emoción y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Imposible. O haces las cosas como Dios manda o haces lo que se te da la gana. Claro que cada una de ellas tiene un resultado. He aquí pongo delante de ti el bien y la bendición y el mal y la maldición. Escoge pues la vida. Ese es el deseo de Dios, pero ¿qué hacemos nosotros? A veces no escogemos lo que Dios quiere, a veces escogemos lo que nosotros queremos. Y el resultado, al rato venimos llorando. Y eso si Dios nos presta vida, porque para eso. Entonces, todas estas descripciones que hay aquí no son de los que no conocen a Dios, son las personas que conocen a Dios en Timoteo. Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque si fueran los malos, es muy fácil que esta lista la cumplan. Pero si son los hijos de Dios, son tiempos peligrosos. Porque alguien que te tiene que dar algo de Dios, te está dando algo que no es de Dios, te está dando maná agusanado. ¿Y qué te va a causar el maná agusanado? Un problema, ¿no? Porque al rato vas a estar apestoso.
y te va a dar una situación que hasta te puede matar. Bueno, vamos a terminar con eso porque ya es tiempo de ir cerrando. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ya no sé, acá. Sí, porque acá ya les dio el maná. No deja ninguno para mañana, el 19, y luego más adelante. El sexto día, el 22. En el sexto día recogerán el doble porción de comida, 2 gómenes para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Dios. Mañana es el día santo, día de reposo. El reposo consagrado al Señor. Lo que has de cocinarlo y cocerlo, háganlo hoy, porque mañana no es tiempo de hacerlo. Y ellos guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni causó un aroma de muerte, desagradable. Y así es con el Señor. Por eso es que la palabra de Dios siempre te va a retar tu razón. Porque tu razón te va a decir algo, pero si tú sabes que es la palabra de Dios, la puedes discernir y la obedeces, vas a tener una bendición tremenda. Y si no, pues entonces vas a tener las consecuencias. Y ojalá fueras tú solamente el que te afectabas. Pero como el pueblo de Israel, quien no obedeció, afectó a sus compañeros, afectó a los que estaban alrededor de él. Por eso Moisés se enojó, porque cuando pasó, ¡ay! ¡Qué olor tan desagradable! Y luego pasaba por allá otra vez, y otra vez no, ya, y se enojó, porque ojalá fuera una sección, ¿verdad? Pero los justos, ¿qué dice el dicho? Pagan por pecadores. El que estaba al lado, el vecino que estaba al lado cumpliendo y todo, tuvo que aguantarse la apestosidad del que no. Por eso Moisés se enojó. Cuando tú pecas, cuando haces lo malo delante de Dios, nunca vas a ser tú el único afectado. Nunca. Siempre vas a compartirlo con los que están cercanos. Eso es lo terrible de desobedecer la palabra de Dios. Dios no tiene problema en bendecirte, en proveerte, en hacerte, en darte, porque Él es así, su corazón es de dar. Pero si eso va a hacer que tú te descompongas y contamines a todos los que están alrededor tuyo, no está cumpliendo el propósito por el cual Dios mandó el maná. Y así es esta palabra. Esto refleja la palabra de Dios. Yo sé que cuesta mucho trabajo pensar que esta palabra me va a hacer un mal a mí y voy a contaminar a otros. Pero ¿cuánta gente no ha agarrado una palabra y la ha trastornado y no la suelta? Es como un maná agusanado, porque esa palabra no vino de arriba, vino del otro día que la dejaron. Cuando viene el maná fresco y tú te lo comes sin problema, que eso debería ser lo normal. Pero ahora, como tenemos internet y hay tantas conferencias de todo, chile dulce, pozole y manteca, y no sabemos discernir la voz de Dios, agarramos de todo y luego nos hace daño. Si usted quiere realmente mantenerse en lo que Dios dice, tiene que estar atento a obedecer su voz. Porque Dios nos manda la palabra nada más para que estemos enterados. Nos manda con un propósito, y ese propósito toca la eternidad. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él no nada más ve este ratito que estamos aquí. Él tiene el panorama completo.
desde el principio